7 de la mañana con 32 minutos. Seguimos nosotros en Radio Vital o Vital FM. Nuevamente los saluda Raquel Salazar y estamos nosotros en comunicación con Omar Neira, experto en salud pública. Omar, muy buenos días. Raquel, buenos días. Un placer de conversar contigo. Sí, bueno, el peligro o los riesgos que pueden haber en el tema de posibles, no sé, enfermedades a raíz de justamente de estas intensas lluvias que están afectando muchas zonas, viviendas, gente que está viviendo en la calle, que es terrible lo que está pasando y lo que estamos viendo justamente en las imágenes en los diversos medios de comunicación. ¿Qué deben hacer las autoridades sanitarias ante estos hechos? El peligro para la salud es múltiple, peligro que tiene que haber estado previsto en la central de riesgos del Perú, previsible, las lluvias están, y hace semanas se sabía que viene una corriente del Niño, y en ese contexto las autoridades sanitarias y el Estado en general tendrían que haber reaccionado rápidamente. Hoy vemos un Perú al sur y al norte que sufre por algo que se sabía puede pasar. Y los peligros para la salud van desde temas, por ahí, problemas dérmicos que van a ser los menos complejos, enfermedades infectocontagiosas, posiblemente el dengue se dispare otra vez, porque el escenario está ahí, y entonces, cuando ya sucedió esto, que las autoridades sanitarias no hayan dicho nada, resulta otra vez más un gran problema. Y eso sucede porque se tiene a Acuña como gestor de la salud en los últimos años. Una incompetencia tremenda en nuestro país que acaba de asumir el premierato en desmedro de la salud y vida de 35 millones de peruanos. ¿El Salud y el MINSA están en manos de APP? Definitivamente. Quien maneja el sector salud, la Comisión de Salud del Congreso en los últimos 10, 12 años, el Ministerio de Salud y la Presidencia de la Salud de los últimos 3 años, es el partido de César Acuña. Es el único responsable de gestión, porque no ingresó ayer, hace años, de lo que ocurre en este momento con la salud de los peruanos. Todavía no vemos incremento de casos y enfermedad, y eso se debería apreciar fuertemente en las próximas semanas, porque es un escenario previsible. No es tener una bola mágica, no es criticar. La ciencia funciona con datos, y los datos te muestran ese escenario. Ahora, otro tema también, por ejemplo, lo que ha pasado con el hospital Nailamp, perteneciente a Salud de Lambayeque, el colapso parcial del techo que puso en evidencia los riesgos que enfrentan los servicios sanitarios debido a las intensas precipitaciones que azotan la región. Dicho también ha ocurrido con el Hospital Las Mercedes de Chiclayo. También están en riesgo. Correcto. Ya habíamos visto este tema de los hospitales en una fecha años anteriores. Y cuando tienes escenarios de este tipo, con altas lluvias, lo que haces es hacer mantenimiento de la infraestructura adecuadamente, porque es un fenómeno que va a suceder. Los peruanos tenemos que aprender que las corrientes del Niño van a ser cíclicas, han estado hace cientos de años, están y estarán, y tenemos que aprender a convivir. Pero cuando no tienes autoridades que planifican, no tienes medianamente una capacidad de planificación, porque la gestión la llevan por intereses diversos y no los de la población, ocurren estos fenómenos. Acá hay una clara incompetencia y en muchos casos corrupción, por lo cual, a pesar de tener entre Salud y MINSA casi 50.000 millones del presupuesto, tal vez el 20% del presupuesto público anual, se sigue viendo este tipo de casos. Eso es inaudito y necesitamos levantar la voz para ver que se corrija. Inmediatamente debemos exigir que Acuña deje estos dos sectores, porque acá se pagan con vida y se van a seguir pagando con vida porque la gestión afecta la vida y salud de las personas. Ahora, debo decirle, señor Neira, que incluso hemos tenido a los dirigentes del Sindicato de Trabajadores de Salud señalar lo que usted está justamente refiriéndonos, de que mucho recomendado de congresistas, sobre todo de APP, dice
parece que están en salud, ¿no? Incluso la mayor parte del presupuesto de salud se va al pago de planillas y que hay una gran cantidad de recomendados que incluso no tienen las condiciones, que no hacen nada y que la situación se ha empeorado justamente por eso, y también algunos políticos nos han manifestado. Ahora, ¿usted cree que el presidente Balcázar vaya a tomar una decisión de hacer cambios en el Ministerio de Salud, en Salud? Más allá que Balcázar pueda tener capacidad de maniobra en eso, los peruanos tenemos que exigir a Balcázar y a los comechados del Congreso también, que es parte de la corruptela que hoy tenemos, cambios urgentes en sectores claves, como salud. Ahora educación, empiezan clases y parece que hay colegios que no van a abrir. El sector que maneja desastres, que creo que depende de defensa, para poder reaccionar rápidamente porque va a crecer. Los datos nos dicen que la corriente del niño viene con cierta complejidad, y ahí tenemos que tener capacidad de reacción. Cuando tienes un presidente que no se entera qué sucede en el país y se entera por televisión que hay una crisis en Arequipa, pues es poca reacción, pero los peruanos tenemos que levantar la voz si es necesario salir a protestar para que se hagan las cosas en gestión, porque estemos en elecciones o esté a 3 meses de terminar este mandato, las personas no podemos seguir sufriendo esa incompetencia y corrupción del Estado. Eso se tiene que reclamar permanentemente. Desde hace meses se viene reclamando, los pacientes vienen reclamando que no hay medicamentos para enfermedades raras, no hay medicamentos para los trasplantados, para los pacientes de cáncer, sobre todo pacientes de salud. ¿Qué pasó? Ahí hay una pésima gestión. ¿Qué pasa con Senares? Gestión y corrupción, Raquel. Y por eso, porque el Estado peruano, el Ministerio de Salud, en los últimos 3 años no ha realizado la compra corporativa. ¿La responsabilidad de quién es? De Acuña, porque está a cargo de la gestión. Y lo que ha hecho es distribuir ese presupuesto a regiones, diciéndole ustedes compren. ¿Y qué sucede ahí? Corrupción, y multiplicas por 25 y aumentas los precios hasta en 600% más. No lo digo yo, están en los datos de cómo las regiones compran 6 veces más ese medicamento que la compra corporativa generalmente lo podría hacer bien. Y ese es el resultado de por qué hoy no hay medicamentos. Es un clara respuesta, digamos, de una mala gestión, una incompetencia completa y posiblemente corrupción. Ahora, pero no es posible, doctor, de que siempre se hable de repartija, ¿no? Hay que repartirse los ministerios, hay que repartirse las instituciones claves como salud. Es terrible, o sea, porque acá conversábamos con algunos candidatos señalar que este tema viene de hace muchísimo tiempo, sino que ahora ya es de manera descarada, ya no tienen ni vergüenza, afectando pues la atención y la salud de los pacientes. Así es, se reparten, pero un sector tan sensible como el salud no debería ser parte de esa repartija si tuviéramos algo de decencia en la política, pero eso no va a ocurrir. Por eso los peruanos, este 12 de abril, podemos tener la capacidad de hacer un cambio. ¿Y cuál es un cambio? No votar por estos que perjudican y hacen que haya muchas muertes en nuestro país. Acuña es responsable de la salud. Si usted, que nos escucha, no tiene medicamentos, no tiene citas en este momento, ve que el techo del hospital se cae y cree que eso podría cambiar, no vote por Alianza por el Progreso, porque es el responsable de los últimos años de la salud. Doctor, busque un cambio. Hoy los 35 millones de peruanos, pero los 20 y tantos mil millones de votantes, podemos hacer el cambio, pero va a depender también de nosotros. ¿Y qué le parecen las propuestas de algunos candidatos? Sabemos de que 6 candidatos están proponiendo que Perú fabrique sus propios medicamentos, una fábrica estatal de medicamentos. ¿Qué le parece? ¿Le parece viable? Absurdo, ilógico, tampoco es la solución, se ha demostrado. Es tener otro Petroperú, otro de salud quebrado. El Estado ha demostrado que no es capaz de poder gestionar adecuadamente. Peor va a ser la fábrica de documentos. Recordarás tú cuando en campaña del 2021 Pedro Castillo ofreció hacer el laboratorio de unas vacunas, en convenio con Sputnik. Mira lo que pasó. Eso no funciona, esa no es la fórmula que está viable en otros países. Lo que hay que hacer es fortalecer la industria nacional de farmacéuticos. Hoy día Perú fabrica
menos que hace 15 años, y es por la burocracia que se implementó el 2010, 2012. Sí, la burocracia hizo que haya menos medicamentos, eso también lo hemos probado. Perú exportaba medicamentos, hoy ya no lo hace. Y en ese contexto sí necesitamos cambios de política de medicamentos, pero no es esa que el Perú fabrique. Ese es un error para un Estado incompetente y corrupto, no es la fórmula. Estos partidos siguen apostando por enfermedad y por seguir enriqueciéndose a costa del Estado. Lo que van a hacer es seguir robando. Y ahí debemos de primer plano rechazar ese tipo de propuestas que no son adecuadas, inviables, sobre todo para un país además con una brecha tecnológica de 20 años en la región. Chile y Colombia nos llevan ese tiempo en adelanto tecnológico en el mundo farmacéutico. Bien, bueno, aunque algunos señalarán, bueno, no es necesario fortalecer la industria farmacéutica nacional. Necesitamos hacer cambios. Hay industria farmacéutica, pero está debilitada. Sí es correcto que sí necesitamos una industria nacional fuerte y con innovación tecnológica de primera, que sea capaz de por lo menos surtir el 30% de medicamentos. Hoy no ocurre. Si llegan al 10% es mucho. Hace 15 años eran surtidores del 30% posiblemente de medicamentos al Estado. Bueno, pero es terrible lo que vemos, los pacientes haciendo cola, hacen cola en el hospital, llega, no hay tal medicina. El que puede lo hace, lo compra de manera particular. El que no, se fregó. Es terrible. Muchísimas gracias. Sí, es insultante para el ser humano que a pesar de tener los recursos, como te digo, tal vez casi 50.000 millones de presupuesto entre salud y MINSA, los pacientes lleguen a la ventanilla y les digan no hay medicamentos por incompetencia de la gestión. Es esa la respuesta y tal vez corrupción. Bien, muchísimas gracias al doctor Omar Neira. Ojalá que lo podamos tener próximamente en los estudios. Es un experto en salud pública. Muchísimas gracias. Pausa, ya volvemos en Radio Vital.